Amados hermanos, que Dios los bendiga en esta preciosa tarde. Vamos en este momento a compartir el mensaje de la palabra del Señor. Pero antes, quiero darles la bienvenida a cada uno de los que se van a conectar. Bienvenidos, y esperamos que el Señor bendiga grandemente su vida a través de la palabra de este día. Quiero dejarles esto, amados hermanos y oyentes, a partir del 5 de enero, con la ayuda de Dios, estaremos comenzando a impartir estudio bíblico cada miércoles a las 6 de la tarde. Miércoles a las 6 de la tarde, a partir del 5 de enero, estaremos compartiendo la palabra del Señor a través del estudio bíblico. Para iniciar, vamos a estar hablando acerca del libro de Santiago. Así es de que, si usted está escuchando, comienza a leer, que vamos a aprender bastante, vamos a aprender muchas cosas acerca del libro de Santiago. Así de que quería dejarles esto a partir de enero, con la ayuda de Dios. El miércoles 5 estaremos iniciando el estudio bíblico con el libro de Santiago. Bien, después de este anuncio, vamos a iniciar en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 35 al 38. El tema del mensaje en esta tarde es la necesidad de obreros dispuestos a ir. La necesidad de obreros dispuestos a ir. Como introducción, amados hermanos, quiero que veamos que en el capítulo 8 y en el capítulo 9 se registran los milagros que Jesús hizo, los cuales fueron, sanó a un leproso, sanó al siervo del centurión, sanó a la suegra de Pedro, calmó la tempestad, liberó a un endemoniado, levantó a un paralítico, resucitó a la hija de Jairo, sanó a la mujer de flujo de sangre e hizo hablar a un mudo. Estos eventos, estos milagros están plasmados en la palabra en el capítulo 8 y capítulo 9 del libro de Mateo. Ahora, amados hermanos, debemos de recordar de que Jesús, cuando hizo los milagros, no los hizo simplemente a la deriva, los hizo con un propósito. Y los milagros descritos fueron con el propósito de dar un testimonio, no únicamente verbal, sino un testimonio ocular. Ahora, en el libro de Lucas, en el capítulo 7, versículo 20, ustedes se recuerdan de que cuando Juan el Bautista estuvo en la cárcel, entonces Juan envía a sus discípulos y le preguntan al Señor: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y Jesús no dice: sí, soy yo soy. No, Él no dijo eso, ¿verdad? Él dijo: los ciegos ven, los mudos hablan, los sordos oyen. En otras palabras, Él les estaba diciendo: no tengo necesidad de responder a esto, las señales están allí. Yo soy el que había de venir. ¿Por qué? Porque esto marcaría el ministerio de Jesús. Por lo que Él quería introducirse con los fariseos, con los religiosos. Pero ellos no le creyeron. Vea que en Mateo 9:32, el Señor libera a un endemoniado.
y este hombre vuelve a hablar. Entonces los fariseos lo acusan de que por Belcebú, el príncipe de los demonios, él estaba haciendo las maravillas y los milagros que él llevaba a cabo, porque no creyeron en él. Ahora en el versículo 35, vea, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando. Vea que una cosa es enseñar y otra cosa es predicar. El miércoles estaremos enseñando, hoy estamos predicando. Entonces, el versículo nos lleva sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Un ministerio completo. Y ese ministerio, amados hermanos, está en usted. Usted se recuerda cuando predicamos de la gran comisión: y estas señales seguirán a los que creen. Y usted que creyó, usted está dotado, usted está competitivo para realizar las cosas que Jesús hizo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: mayores cosas que estas ustedes harán. Entonces usted puede hacerlo, usted puede llevar a cabo ese ministerio completo que Jesús nos ha impartido a nosotros. En el versículo 36 dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, la clase de vida que los sacerdotes llevaban no les permitía a ellos tener dedicación al pueblo. Ellos eran los responsables. Por eso cuando Jesús dice: como ovejas que no tienen pastor, porque ellos eran los responsables de buscar a las almas, de buscar a las personas, de compartir con ellos, de alentar a las personas. Pero la vida que ellos llevaban no les daba lugar para que hicieran tal trabajo, porque ellos eran los responsables. Por eso en el versículo 37, cuando el Señor le dice a los discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Jesús decía: ya enseñé, ya prediqué, ya sané, las almas están listas, pero los obreros son pocos. Pero el versículo 38 dice: el Señor les dijo: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogad, orad al Dios de las almas para que el Señor envíe obreros a las almas. Literalmente, amado hermano, aparece como que el Señor está diciendo: oremos a Dios para que Dios envíe obreros, para que Dios envíe. Pero no, porque los obreros ya están dentro de las congregaciones. Cada uno de nosotros somos parte de esos obreros. No podemos esperar que Dios mande. Por ejemplo, si en su congregación hay 50 miembros, los 50 miembros son elegidos como los que van a hacer el trabajo. Son obreros. Entonces, si son 50 y vamos a orar para que Dios mande, y manda 20, entonces vamos a hacer 70. Pero no, Jesús está diciéndole: oren al Dios de las almas para que envíe obreros a las almas. Déjeme decirle, amado hermano,
hay diferentes clases de oración. No es lo mismo orar por los alimentos que orar por un pariente suyo que está en agonía, que está agonizando con una enfermedad terminal. No es lo mismo, ¿verdad que no es lo mismo? Claro que no es lo mismo. Entonces, cuando Jesús dice, orad, rogad al Señor de la mies. La mies son las almas. Entonces, cuando Jesús dice, rogad al Señor de la mies, está hablando de orar. Pero ¿con qué amor vamos a orar, amados hermanos? ¿O con qué amor estamos orando nosotros por aquellos que están semisválidos espiritualmente hablando? Por eso hacía la comparación. No es lo mismo cuando nosotros medio inclinamos el rostro, cerramos los ojos y ya con el bocado y la tortilla en la boca decimos, bendice estos alimentos, Señor, gracias, amén. No, Dios no quiere que oremos así. Dios quiere que oremos por los obreros para que Dios levante los que están dentro de la congregación. Necesitamos orar para que Dios despierte nuestras conciencias. Y que veamos, amados hermanos, o que seamos sensibles al Espíritu de Dios para poder ver de que el campo está listo, que la cosecha de las almas está preparada y que las almas se están perdiendo porque no hay obreros que sieguen. ¿Saben que esto me recuerda este tiempo de cuando estuvo la pandemia fuerte? Allá en California, los agricultores, los dueños de haciendas, de terrenos de siembra, se preocuparon bastante, porque mucho del fruto, muchos de los vegetales, se quedaron podridos ahí en la tierra. ¿Por qué? Porque no habían segadores, no habían obreros que fueran a segar. Segar es recoger la cosecha. Y Jesús nos deja ver de que ya la cosecha está lista para que usted y para que yo, amado hermano, nos levantemos y salgamos de nuestro confort y vayamos a cegar las almas que se están perdiendo. Tenemos que predicarle el Evangelio, no solamente de los púlpitos. Necesitamos, amados hermanos, ir a las peluquerías, ir a las casas, ir al supermercado. Porque los obreros ya están. Pero debemos, amados hermanos, de orar, poniendo en nuestro corazón o en nuestra mente que aquellas personas que están allá afuera son nuestros familiares. Es su mamá, es su papá, es su hermano, es su tío, son su familia. Y que debemos de orar a Dios con un corazón clamante, pidiendo la misericordia de Dios, teniendo nosotros la conciencia despierta que se están perdiendo. Porque yo le aseguro que si fuese un pariente suyo, su mamá, que está agonizando de cáncer, yo le aseguro que aunque no comiera, usted estaría 7 días a la semana de rodillas suplicándole al Señor el favor del milagro de la vida. Y así es como debemos de orar por aquellos que se están perdiendo espiritualmente. Aunque para eso sigamos el consejo del apóstol Pablo, Romanos capítulo 12, versículo 1. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Requiere sacrificio. Por eso decía, debemos de salir del confortamiento, debemos de salir de la comodidad, debemos de salir de estar viendo la novela, debemos de dejar de hacer ciertas cosas que pueden ser buenas, pero no son tan buenas espiritualmente, porque estamos invirtiendo el tiempo en lugar de buscar las almas. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo.
porque requiere sacrificio. Que usted deje de tomarse la tacita de café con cenita a las 3 de la tarde para ir a buscar, para ir al hospital, a ir a ver a alguien que no sea su pariente, es sacrificio. Pero a esto hemos sido llamados. Pero déjeme decirle, una de las razones por las cuales los obreros no estamos haciendo el trabajo que es recosechar la cosecha, o sea, es cegar la cosecha, es porque no estamos usando las herramientas apropiadas. Vamos a Éxodo, capítulo 4, versículo del 1 al 2. Moisés le dijo a Dios, cuando Dios le hizo el llamado y le dijo, tú vas a ir a Egipto, vas a ir a enfrentar a Faraón. Y Moisés le dice, si me mandas a mí, ellos no van a creerme. Ellos no van a creer de que tú me has enviado. Y le dijo Dios, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés dice, una vara. Úsala. Entonces úsala. Tírala sobre el suelo. Y la vara se convirtió en una serpiente, en una culebra. Que Moisés se espantó. Y le dijo Dios, tómala de la cola. La toma de la cola y vuelve a ser una vara. Dios le dice a Moisés, pone tu mano dentro del seno. Ahora sácala. Y la mano tenía lepra. Vuelve a meter tu mano y la saca. La mano estaba limpia. Eran pruebas de lo que Dios se estaba manifestando, y lo que Moisés tenía que hacer solamente era obedecer. Pero luego Moisés le dice, Señor, yo soy tartamudo de nacimiento. Desde pequeñito yo no he podido hablar. Y Dios le dice, ¿quién es el que hace hablar al mudo? No yo. Si no te creen, convertirás el agua en sangre. ¿Qué quiero decir con esto, amados hermanos? De que Moisés representa a muchos de nosotros. Nosotros hemos sido dotados con muchos talentos, pero siempre que vamos a usar el talento para beneficio del reino de Dios, inventamos excusas. Señor, yo no tengo preparación teológica. Señor, yo no sé qué decir. Yo no sé cómo hablar. Yo no he ido a un instituto bíblico. Quiero decir que Dios nunca nos enviará a hacer su obra con las manos vacías. Él siempre nos dará una herramienta. Ahora la pregunta es, ¿cuál es esa herramienta? Hay varias herramientas, pero le voy a mencionar dos, le voy a enseñar dos, o le voy a recordar dos que podemos usar y que están en cada uno de nosotros. La primera, la experiencia. La experiencia. Sí. Vamos al Salmo 40, versículo del 2 al 3. Salmo 40, versículo del 2 al 3. Dice, le voy a leer del versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Ve, la experiencia de un hombre
que tuvo un momento donde pecó contra Dios. Y estos dos versículos nos muestran, David está contando la experiencia de su vida. ¿Dónde estaba él? Porque menciona, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Usted podrá decir, eso no es nada. Preguntémosle a Jeremías lo que era verdaderamente estar dentro de un pozo cenagoso, donde tenía que poner un pie y se hundía en aquel fango. La desesperación de David nos muestra de que él estuvo pacientemente esperando a Dios. Y dice, y puso mis pies sobre peña, o sea, lo puso sobre Cristo. Puso sus pies en la roca que es Cristo, enderezó mis pasos, enderezó la vida que él llevaba de pecado, como la enderezó a nosotros la nuestra. Así, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, cuando Él enderezó nuestra vida, nosotros dejamos de ser lo que éramos, ahora somos diferentes. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Y ahora ya no cantamos, pero sigo siendo el rey. Ahora cantamos, glorificamos a Dios. No hay Dios tan grande como tú. Ese es el canto que Dios puso en nuestros labios. Pero la mayor preocupación de David es, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Sí? A través de la experiencia, David cuenta su experiencia. Le está contando a los oyentes, esto es lo que yo fui, en estas condiciones yo estaba. Pero el Señor puso mis pies sobre la roca que es Cristo. Esa es la experiencia que usted, si usted hizo una conversión, si entregó su vida a Cristo de corazón, usted vivió esa experiencia. Esa experiencia hay que transmitirla. ¿Por qué? Porque los demás, de acuerdo al versículo 23, cuando dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Lo que Dios hizo con nosotros, lo que Dios hizo con usted y conmigo, lo tienen que ver muchos para que crean, hermano. Por eso, lo primero que debemos de hacer, la primera herramienta que tenemos es la experiencia. Transmitir la experiencia que vivimos con Jesús. Y para eso no necesita estar en un instituto bíblico. No necesita ser conocedor de la teología, ni de hermenéutica. No. Lo que necesita es declarar la experiencia que vivió antes y después de conocer a Cristo. Por eso le dije, la experiencia, la vara está en usted. La herramienta la tenemos nosotros. Cuando Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y él dijo, una vara. Él dijo, úsala. ¿Qué tiene usted? La experiencia de haber nacido de nuevo. La experiencia de vivir días mejores que los que vivió en Egipto. Compartamos, amados hermanos, nuestra experiencia con los demás. Porque esa es la manera como la gente creerá en Jesucristo. Si usted se da cuenta, la experiencia de David es similar a la de algunos, por no decir de todos. La experiencia de David era similar. ¿Usted se acuerda dónde estaba? Yo me acuerdo dónde estaba. Yo me acuerdo la condición en la que yo me encontraba. Una condición pecaminosa. Y me seguía sintiendo bueno. Hasta que una noche, como yo era arrogante y vanidoso, y para la gloria de Dios, bastante que ha trabajado el Espíritu Santo en mi vida. peinándome con ese
trinche, ese tenedor de los que usan los morenos, porque mi pelo era afro. En la noche me ponía crema Nivea y me peinaba antes de dormir. Y al día siguiente, en la mañana, me levantaba y sentado en la cama, agarraba el cepillo y me peinaba. Y ese día, el trinche ese se metió en mi cuero cabelludo y empezó a salir sangre con pus. Sangre con pus. Porque yo era de los que, estando en la iglesia, habiendo recibido al Señor, criticaba a aquellos que cada domingo el director de cultos decía: alguien quiere dar gracias a Dios, alguien tiene un testimonio. Y yo decía: ¿para qué repiten lo mismo? Todos los domingos tienen que pararse al frente para decir: yo doy gracias a Dios por esto y por esto. Y esa noche Dios se manifestó en mi vida. Que cuando fui al hospital, tenían que operarme, era día viernes, pero había vigilia en la iglesia. Oraron por mí. Y el día lunes, cuando iba a ir a la cirugía, tenía seco completamente, sin medicamentos y sin nada. Tenía seco, porque mi cabeza era como un mango podrido, maduro y podrido, con hoyitos donde salían gusanos. ¿Por qué? Allí de eso me rescató el Señor. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros veamos la experiencia de David, para que usted recuerde cuál fue su experiencia, de dónde lo sacó el Señor, cuál era su condición como ser humano. Amados, vamos al libro de Juan, capítulo 39, 42. Juan, capítulo 39. ¿Se acuerdan de aquella mujer? La experiencia que vivió la samaritana. Cuando la samaritana tuvo el encuentro con el Señor, dice que muchos creyeron por la palabra de ella. La experiencia que ella vivió cuando se sentó al lado del pozo con Jesús. La experiencia que experimentó. Eso lo hizo ir a donde estaban los demás y contó esa experiencia. Y muchos creyeron. Y después le dijeron: ahora no solamente creemos por tu palabra, sino que nosotros hemos escuchado de él. ¿Se imagina? La experiencia suya tiene validez. Por eso es necesario que nos activemos, amados hermanos. Porque esa es una de las herramientas que tenemos. Su experiencia con Cristo. Marcos 5:18. La experiencia del endemoniado Gadareno. Otro hombre que cuando fue liberado quiso quedarse con Jesús, pero el Señor no aceptó y le dijo: vete a tu casa a los suyos y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. A través de la experiencia que él vivió, quería quedarse con Jesús porque estaba impactado. Pero el Señor no le interesó, le interesaba más que él fuera y declarara, decretara el mensaje del Señor. Y dice la palabra que se fue dando testimonio y todos se maravillaban y comenzó a publicar. Y comenzó
no a sus vecinos, no al compañero de trabajo. Se fue a Decápolis. Decápolis era un grupo de ciudades, eran 10 ciudades. Y ahí fue a contar la experiencia que había vivido con Jesús. Quiero decirle, amado hermano, la experiencia es una cosa, el testimonio es otra cosa. Aquí estamos hablando de la experiencia que vivió este hombre. Por eso es necesario que compartamos la experiencia que hemos vivido con el Señor. Pero una cosa, cuando nosotros hablemos con alguien de Jesucristo, no entremos, amados hermanos, a ponerle temor. Mire, si usted no acepta a Cristo, se va a ir al infierno. No, amados hermanos, el Señor no nos ha enviado para ser instrumentos de condenación. Ni tampoco empecemos a hablar lo que dice Apocalipsis del dragón de 7 cabezas. No caigamos en eso. Simplemente limítese a la experiencia que vivió. Mire, yo le garantizo que el Señor hace milagros. Yo estaba en esta condición, yo era así, yo era así, pero tuve una experiencia personal con Jesucristo y ahora soy diferente. Es todo lo que tenemos que hacer. Y para eso no se necesita ir a un seminario. Hablemos, amados hermanos, del perdón de pecados y de la salvación que Cristo ofrece. ¿Sabe qué? Hablando de esto, hay 2 lugares donde hay más necesidad y hay más disposición de escuchar. Por 2 razones. Por las circunstancias de cada persona, y la segunda, porque no tienen para dónde hacerse. No pueden voltearse, no pueden salirse cuando usted está compartiendo la experiencia de Cristo. Son los hospitales y la cárcel. Usted va a una cárcel, predica el evangelio. ¿Qué más pueden hacer los reos? Si cuando se va a la cárcel a predicar, los reúnen en un salón de clase, los reúnen en un auditorio, y de ahí y con guardas, y no pueden salir hasta que se comen todo el mensaje, porque la palabra regenera. Y aún para los guardias es importante que los reos escuchen el evangelio, porque vuelven a ser diferentes. Comienzan, si eran agresivos con los guardias, comienzan a ser diferentes por el mensaje de la palabra del Señor. En los hospitales, cuando usted está enfrente en una camilla, el enfermo no se puede mover. Lo único que puede decir, sáquenme este aleluya. Pero si sus condiciones son precarias y no puede ni hablar, se va a conformar a que usted le presente el plan de salvación, en que usted le comente la experiencia que vivió con Cristo. Dios quiere, amados hermanos, que nosotros tengamos en cuenta esto. Decía, una cosa es la experiencia y otra cosa es el testimonio. La experiencia es lo que recibimos, lo que vivimos, la experiencia que usted vivió con Cristo. Ahora, el testimonio es lo que sale de usted para aquellos por lo cual ellos van a convertirse al Señor. Si no, vamos a Jeremías, capítulo 15, versículo 19. Dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si te entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos.
La condición para que usted pueda dar un testimonio de victoria, de poder, es habiéndose convertido verdaderamente a Jesucristo. Si te convirtieres, vea, Salmo 51. El Salmo 51 nos muestra cuando David pecó con Betsabé. Estos versículos nos narran, amados hermanos, la angustia de un hombre que reconoció haberle fallado a Dios, la angustia de ser regenerado, purificado. Vea, del 1 nos muestra aquí: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hasta ahí, hasta el versículo 11 o 12. La angustia de un hombre que estaba en agonía espiritualmente, pero que había un propósito, y el propósito está en el versículo 13. Entonces, después que tú me hayas restaurado, purificado, transformado, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Vea qué tremendo. Cuando usted da testimonio de convicción, de poder, de lo que Dios puede y hace en nuestra vida, debe de haber una ilusión, que otros escuchen lo que usted tiene que decir. Por eso se requiere una vida renovada, transformada. Y es el meollo del mensaje. Ese es el texto vital del mensaje. Una conversión. ¿Sabe por qué? Porque no podemos, amados hermanos, decirle a alguien: reciba a Cristo, que Cristo cambiará su vida. Y alguien le puede decir: yo no veo que haya cambiado la suya. ¿Cómo va a quedar? Y acordémonos que aquellos que están allá los gobierna el demonio. El demonio les dice lo que tienen que decir. Hace muchos años, ya llovió. ¿Se acuerda de la primera película del Exorcista? Cuando el sacerdote fue a ver a su mamá al hospital, y el demonio entró en la madre de él y le reprochó todo lo que él había hecho, el abandono que él había tenido por estar dentro de una religión. Todo eso se lo reprochó. Y así sucesivamente, así entra, le susurra a aquellos. Y usted puede ir bien campante, confiado, y usted puede declararle y decirle: Cristo te ama, Cristo quiere cambiar tu vida. Y el demonio por el otro lado le va a decir al oyente: dile, ¿ya cambió la tuya? Por eso tenemos que tener cuidado. Tiene que haber una conversión en nosotros. ¿Por qué? Porque el testimonio personal consiste en cómo se vive, cómo se expresa, cómo se comporta, cómo reacciona. Vea, note esto. Si en su trabajo o en su vecindario uno no ha creído en Cristo por su palabra, tenemos que ver el testimonio que estamos presentando.
¿Sabe por qué? Porque muchas veces dentro de las congregaciones reflejamos ser hombres y mujeres de buen carácter, con un testimonio bueno, pero en el trabajo donde estamos 8 o 10 horas o más, somos diferentes, actuamos diferente. Por eso hay ciertos comentarios: para ser como este, mejor me quedo como estoy. O sea, debemos de cuidar nuestro testimonio, porque por su testimonio, por mi testimonio, alguien se salvará, como también alguien será condenado. ¿Qué queremos ser, amados hermanos? Segundo de Timoteo capítulo 2 versículos 20 a 21. Pero en una casa grande no solamente hayan utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Conversión. Tenemos que convertirnos verdaderamente al Señor, para que todas estas cosas salgan de nosotros y alcanzar a ser vasos de honra para la gloria de Dios. Y este es el mensaje. Dependiendo de su testimonio, Dios puede tener resultados favorables para su gloria y para su honra. Amados, hay buenas noticias. Hay buenas noticias, amados hermanos. Especialmente ahorita, recordemos, todas las cosas ayudan a bien. Y con esto de la pandemia, hay muchos que están quebrantados, hay muchos que están desalentados, hay muchos que están padeciendo. Hay mucho trabajo que hacer, y usted y yo somos obreros. Somos los obreros. Y debe de ser emocionante para nosotros. ¿Por qué? Porque la mies es mucha, el trabajo es bastante. Sí. Ahora es cuando más hay muertos espiritualmente hablando. Y somos usted y yo los responsables de ir a levantar esas almas, de ir a rescatar esas almas. Debe preguntarle, ¿cuántos miembros hay en su iglesia, en su congregación? Le pregunto esto porque Jesús con 12 hizo maravillas. ¿Cuánto más podemos hacer nosotros si somos más de 12? ¿No le parece? Pero tenemos que estar dispuestos. Tenemos que decirle sí, Señor. Tenemos que tener un compromiso directamente con Dios, no con los hombres. Porque mire, déjeme decir, muchas veces los pastores hacemos el llamado y muchas veces llega un montón de gente para sentirse santurrones, pero están haciendo un compromiso con el hombre, no con Dios, porque pasada una semana ya ni se acuerdan de que pasaron y se comprometieron con el Señor. Amados, nosotros debemos de estar dispuestos. La pregunta es, ¿está dispuesto usted? Le animo, amado hermano, le animo. Hay decadencia, hay muchos muertos espiritualmente que necesitan restaurarse. Nosotros tenemos que ir y cegar las almas para Cristo. Hagamos equipo, hermanos. ¿Qué le parece? Hagamos equipo y comprometámonos con Dios para que las almas se salven. Hablándoles de nuestro testimonio, de nuestra experiencia primero y después guardar nuestro testimonio para que por medio de nuestro testimonio la gente diga verdaderamente este es un hijo de Dios. Amados hermanos, que Dios les bendiga.
Damos gracias a Dios. Recuerde, a partir del 5 de enero, si Dios nos permite, estaremos iniciando estudio bíblico a las 6 de la tarde. Comenzaremos con el libro de Santiago, la carta a Santiago. Así es de que anímese y pase la voz. Vamos a orar. Buen Dios y Padre celestial, gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu presencia, mi Señor. En esta hora, mi Dios, te doy gracias por los que tú elegiste para que escucharan el mensaje. Y aquellos que elegiste, pero no lo quieren escuchar, ya es cosa de ellos, Señor. Pero gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque siempre nos permites que alguien escuche el mensaje, que alguien reciba el consejo de tu palabra, que ha sido transmitido a través de mis labios, pero tu Espíritu Santo es el que está trabajando en nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice a cada uno de tus siervos. Gracias, mi Dios, porque iniciamos la reapertura, Señor, en el templo. Gracias, Padre. Te bendecimos y te adoramos. Y te pedimos que tu Espíritu Santo siga trabajando, mi Dios, siga formando, siga quitando aquellas cosas que no te agradan de nosotros, para que podamos ser un día un pueblo unido y poder predicar así tu palabra, mi Dios, de acuerdo a tu voluntad. Bendice, Señor, a cada familia representada, bendice a cada siervo tuyo, bendice a nuestros hermanos en la fe y a nuestros familiares, y a aquellos que están enfermos, quebrantados de salud. Sé tú, mi Dios, glorificándote en ellos conforme a tu voluntad. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos, y tengan una semana bendecida.